Muchas gracias, Michelle, por esta presentación. Muy buenos días a todos. Eh, Tal como les señalaba Michelle en la presentación, el propósito de este webinar es conocer un poco acerca de la nueva normativa laboral, de la Ley 21.643, que es más conocida como Ley Carin, que entró en vigencia ya el 1 de agosto de este año, o sea, hace un mes y un poquito más. Y el propósito es que podamos conocer algunos de esos aspectos y también algunos detalles que pueden ser relevantes para las organizaciones, algunas cosas que merecen mayor atención y algunas aclaraciones también. Bueno, lo primero es que quisiera comentarles que en general, como para tener un contexto general, la legislación laboral es de aquellas que tienen más modificaciones en el ámbito legislativo, precisamente porque viene a recoger muchas veces necesidades que están puestas en la sociedad y que luego pasan a transformarse en normativa, y esto hace que la legislación laboral sea de aquellas que tienen más modificaciones. Este año fue un año importante en materia de derecho laboral porque fueron varias las modificaciones al inicio del año. Habló sobre lo relacionado con la conciliación de la vida familiar y laboral, relacionado con el teletrabajo, luego vino la reducción de la jornada laboral y ahora lo relacionado con la ley Carin, que viene a regular materias relacionadas con precisamente la relación de trabajo entre los que participan en la relación laboral, ya no solamente aquellos que están dentro de la misma organización, sino que incluso aquellos que no pertenecen directamente a la organización, pero que se relacionan con ellos con ocasión del trabajo. Como les decía hace un rato, los cambios que trae esta ley trae importantes desafíos para los grupos de trabajo. Entonces, especialmente para aquellos que en el ejercicio de su labor deben enfrentar diariamente importantes desafíos en relación a sus funciones, o muchas veces por la variedad de las personas que participan en la relación laboral, especialmente aquellos que deben dirigir, por ejemplo, un equipo de trabajo. En ese sentido, la ley Karen vino a modificar el Código del Trabajo, además de otros cuerpos legales, en materia de acoso laboral y sexual. E incorporó un concepto que hasta ahora no existía dentro de nuestra legislación. ¿Por qué hago esta distinción? La realizo precisamente porque el acoso laboral y el acoso sexual ya se encontraban como parte de las materias reguladas en la legislación laboral. Estos conceptos no son novedosos para la legislación laboral, ya se encontraban introducidas en el Código del Trabajo, incluso ya se encontraban regulados los procedimientos acerca de la investigación. El concepto que se introduce con esta nueva ley tiene que ver con la violencia en el trabajo. Pero además de regular estas tres materias, el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, pone su foco ahora en otros aspectos, no solamente en la investigación, sino que va un paso antes, ¿verdad?, en la prevención, y luego lo relacionado con la sanción ante los incumplimientos. En ese sentido, el Código del Trabajo establece que las relaciones laborales deben siempre fundarse en un trato libre de violencia, que sea compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que para efectos de esta ley implica la adopción de medidas que son tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada por estos motivos. Eso, en términos generales, es lo que envuelve las relaciones laborales, y son conceptos que nuestra legislación laboral trae desde la Organización Internacional del Trabajo, a la cual nosotros como país adherimos, y por tanto nos motiva a realizar modificaciones en la legislación laboral vigente, que es parte de lo que se considera en esta nueva normativa. Para esto es muy importante entender los conceptos que trae esta ley. En cuanto al acoso sexual, no hace modificaciones esta nueva legislación, sino que se mantiene la que ya existía, y señala que se entiende por acoso sexual este requerimiento que es indebido, que es de carácter sexual y que no es consentido por quien lo recibe, pero que además amenazan o perjudican la situación laboral o las oportunidades de empleo de quien la recibe.
En cuanto al acoso laboral, aquí sí existe una modificación que introduce esta ley y que tiene que ver con que podemos estar en presencia de acoso laboral aun cuando se trate de un solo hecho, no haciendo necesaria la reiteración de la conducta, que era lo que contemplaba la legislación anterior. Aquí uno puede ver que se disocia un poco, ¿verdad?, el concepto de su significado, ya que el acoso en sí mismo implica un hostigamiento, vale decir, una reiteración de la conducta. Y en ese sentido la ley establece que se entiende por acoso laboral aquella conducta que constituye una agresión o un hostigamiento que puede ser ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores, y que ésta se puede realizar por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de forma reiterada, y que igualmente tenga como resultado para el afectado un menoscabo, un maltrato, una humillación, o bien que amenace o perjudique la situación laboral o las oportunidades de empleo. Como dije antes, acá no es necesaria entonces la reiteración de la conducta. Lo mismo ocurre con el acoso sexual. No se requiere que esta conducta sea repetitiva en el tiempo para que podamos eventualmente estar en presencia de acoso laboral o de acoso sexual. También señala que esta puede ser ejercida por cualquier medio. También es importante poner el acento y la atención en eso. Cuando hablamos de cualquier medio nos referimos a que esto puede ser de manera presencial, ¿verdad? Material o física, puede ser realizado a través de mensajes de texto, puede ser realizado también a través de redes sociales. Si yo tengo contacto con una persona en ocasión del empleo, y a propósito de eso, yo tengo su contacto también en redes sociales y realizo algún tipo de comentario, ya sea de hostigamiento o de humillación en el ámbito del acoso laboral, o comentarios de tipo sexualizado en el ámbito del acoso sexual, y aunque lo realice fuera del horario de trabajo, aunque lo realice a través de una red social, si este contacto se da con ocasión del trabajo, podríamos entonces estar en presencia de una situación ya sea de acoso sexual o de acoso laboral. Como les decía antes, la ley trajo un nuevo concepto, que es la violencia en el trabajo, y esta es aquella que puede ser ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a los trabajadores con ocasión de la prestación de los servicios. Pueden ser clientes, proveedores, usuarios, entre otros. No son pocos, ¿verdad?, los eventos de los que uno toma conocimiento, que muchas veces se hacen virales en redes sociales o que aparecen en las noticias relacionadas con, por ejemplo, aquella persona que se desquita con la cajera del supermercado, con la persona de atención al cliente, con la persona que la atiende en la farmacia, y que tiene un trato violento hacia la persona que lo está atendiendo. Ese es precisamente el concepto de violencia en el trabajo y lo que pretende el Código del Trabajo regular en cuanto a las acciones que debe realizar el empleador para evitar este tipo de actos. Para entender un poco más y hacia el detalle qué es lo que entendemos entonces por acoso laboral, el acoso sexual o la violencia en el trabajo, podemos entender algunos conceptos que se han publicado bastante en este último tiempo a propósito de la entrada en vigencia de esta ley, así como hemos tenido mucha información, también hemos podido apreciar bastante desinformación. Se ha publicado bastante algunas conductas que se dice que constituirían delito a propósito de esta normativa o que se encontrarían establecidas en la ley. Lo cierto es que no. La ley no establece un catálogo de conductas, ni menos aún establece delitos, sino que más bien estos son ejemplos que, dada su ocurrencia o dados sus indicios, uno podría decir, podríamos, ¿verdad?, eventualmente estar en presencia de un acto de acoso laboral y de acoso sexual. ¿Y por qué soy reiterativa en señalar que podríamos eventualmente estar en presencia de uno de estos hechos? Porque la sola denuncia, la mera denuncia, no implica que estés precisamente ante un hecho de acoso sexual o de acoso laboral. ¿Cuándo se va a determinar que ha existido o no la conducta? Cuando ha finalizado el procedimiento de investigación, cuando tú has podido conocer de los hechos en su mérito, cuando has podido apreciar pruebas sobre esto. Pero anticipadamente lo que existe es un acto que podría eventualmente estar encasillado dentro de los conceptos de acoso sexual o de acoso laboral.
Respecto del acoso sexual, ¿qué conductas uno podría entender que sean constitutivas de estos actos? Enviar mensajes o imágenes sexuales sin consentimiento de la persona que las recibe, ofrecer recompensa por favores sexuales o amenazar con consecuencias si esta persona se niega, presionar para realizar actividades sexuales en contra de la voluntad de la persona, comportamientos o regalos sexuales no deseados o consensuados, o incluso aquellos regalos que se puedan realizar con una motivación romántica, no necesariamente sexualizada, igualmente puede ser considerado un acoso sexual. Respecto del acoso laboral, juzgar ofensivamente el desempeño de un trabajador, aislar a una persona restringiendo su contacto social o su apoyo dentro de la organización, hacer comentarios despectivos sobre la apariencia, las habilidades o el valor de una persona, obligar a un trabajador a realizar trabajos o tareas que están muy por fuera de su perfil con el solo propósito, ¿verdad?, de denigrarlo, de menoscabarlo. Acá es muy importante que podamos realizar la distinción de aquellas facultades que son lícitas para el empleador, de aquellas que pueden ser consideradas un acoso o un hostigamiento. Lo cierto es que el empleador puede juzgar el desempeño de un trabajador, puede juzgarlo, puede calificarlo y puede hacer ver al trabajador su bajo desempeño, por ejemplo. ¿Verdad? Lo que no puede hacer es realizar ese juicio de manera ofensiva, utilizando términos que sean ofensivos. El empleador igualmente puede modificar la naturaleza de las funciones, puede modificar las actividades que está realizando siempre que estos, en primer lugar, tengan un fundamento. Este fundamento siempre debe ser de utilidad para la organización y que además este cambio ocasione un menoscabo en la persona. Voy a dar un ejemplo quizás un poco burdo, ¿verdad? Pero si he contratado a una persona para que haga un trabajo de ingeniería de sistemas, por decir algo, lo lógico es que yo lo pueda modificar en su función dentro de aquellas habilidades que son propias de la función o de la profesión que desempeña. No podría, por tanto, solicitarle que realice trabajos como hacerse cargo de la recepción de la empresa durante un día, ¿verdad? Eso ya sería sacarlo absolutamente del perfil de su cargo y ese cambio sí podría generar un menoscabo porque se está procurando que realice una labor muy por debajo de sus habilidades y de su preparación profesional. Siguiendo en el ámbito del acoso laboral, amenazar o intimidar verbalmente a alguien, el enviar mensajes amenazantes o abusivos por cualquier medio, hacer comentarios despectivos sobre características personales y en general cualquier agresión que cause un maltrato, humillación o perjudique, como dije antes, las oportunidades de empleo. Cuando uno entiende que se están perjudicando las oportunidades de empleo, cuando a propósito de este hostigamiento o de esta difamación que se pueda realizar en cuanto a sus funciones, porque se le enjuicia de manera peyorativa o ofensiva o se hace públicamente y por lo tanto se le perjudica sus oportunidades de ascenso, por ejemplo, en la organización, o la apreciación que se pueda tener respecto de su trabajo en términos generales, o cuando precisamente a propósito de este ambiente laboral hostil se inhibe el deseo de querer ir a trabajar o de pertenecer a la organización, a pesar de haber mostrado un interés, ¿verdad?, por razón por la cual se mantiene trabajando en ella, pero genera esta desmotivación en querer participar o continuar en sus labores habituales, ir a trabajar, por ejemplo. En cuanto a aquellas situaciones que se han estimado que pueden obedecer a violencia en el trabajo, están los gritos o las amenazas, las palabras ofensivas, los golpes o las agresiones físicas, las amenazas de lesiones, de daño material o incluso las amenazas de muerte que pueda recibir una persona en ocasión de su trabajo. Insisto, la violencia en el trabajo es aquella que proviene de terceros que son ajenos a la relación laboral, como dije antes, clientes, proveedores, usuarios, etc.
Tal como les señalaba hace un rato, les comenté algunos ejemplos que pueden ser considerados acoso sexual o acoso laboral, pero también es importante tener claridad de aquellas conductas que no constituyen acoso ni violencia en términos laborales. En ese sentido, debemos entender que las relaciones laborales son relaciones humanas que se dan en ese ámbito y por lo tanto es natural, es comprensible que puedan existir diferencias entre las personas. Sin embargo, lo relevante aquí es cómo se resuelven esas diferencias, cuáles son las estrategias que se van a utilizar para generar de aquellas diferencias incluso oportunidades de solución, de mejor comunicación, y mientras estas diferencias no escalen a una situación mayor, no estaríamos entonces en presencia de una conducta de acoso laboral o de acoso sexual. No constituye acoso ni violencia los comentarios y los consejos legítimos referidos a las asignaciones de trabajo, incluidas las evaluaciones propias del desempeño laboral o la conducta relacionada con el trabajo. Es lícito y más que lícito, es parte de las obligaciones que tienen la jefatura, aquellos que tienen personal a su cargo, de precisamente realizar comentarios respecto de las actividades que están relacionadas con su equipo, con el personal que tiene a cargo, el poder mejorar aquellos aspectos en los que se han visto más deficientes. Cuando se observan desviaciones, el poder realizar llamados de atención es lo esperable y es lo deseable en aquellos cargos de jefatura y que por lo tanto es absolutamente lícito. Aquí le vuelvo a repetir, lo relevante va a estar en la forma. Asignar y programar cargas de trabajo, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones del puesto, esto también es legítimo, lo puede hacer el empleador. ¿Cuáles son las limitaciones que debe respetar? Precisamente que no genere un menoscabo al trabajador, que esas asignaciones de trabajo y las asignaciones de funciones tengan como fundamento el funcionamiento de la empresa, ya sea por una situación extraordinaria o por una situación ordinaria o incluso por una reestructuración, y que éstas no generen un menoscabo. ¿Cuándo podrían generar un menoscabo? Cuando se asignan funciones o tareas que están muy por debajo de la preparación que tenga el trabajador, en razón ya sea de su cargo, de su profesión, de su expertise, o por el contrario, cuando se asignan funciones o tareas para las cuales no se encuentra preparado y que por lo tanto solamente podrían, ¿verdad?, derivar en un fracaso en la tarea que se le ha encomendado porque precisamente no se encuentra capacitado para realizarla. E informar a un trabajador sobre su desempeño laboral cuando este ha sido insatisfactorio, o incluso aplicar medidas disciplinarias. Eso también es algo lícito. Esto no quiere decir que a propósito de esta normativa no se pueda llamar la atención a los trabajadores o no se les pueda solicitar que mejoren en algunos aspectos donde uno ha determinado que su desempeño ha sido insatisfactorio. Esto se puede realizar y es absolutamente lícito que los empleadores lo realicen, porque precisamente ese es el propósito, que puede existir una mejora en la función y en el desempeño de los equipos de trabajo. Por lo tanto, es algo que se puede realizar. Informar también a un trabajador sobre su desempeño o sobre un comportamiento en específico cuando este ha sido inadecuado. También aplicar cambios organizativos o reestructuraciones. Por dar un ejemplo, si estamos en una reunión con un cliente o con un proveedor o en una reunión incluso formal de equipo y un trabajador está constantemente revisando su teléfono, no está prestando atención en la reunión, es absolutamente lícito que su jefatura le llame la atención respecto de eso y le señale que no es el comportamiento esperado o adecuado para una reunión de trabajo y que lo que se espera es que precisamente esté atento a lo que se está realizando ahí. O a aquella persona que en una reunión de trabajo mantiene un trato informal o pone en tabla, ¿verdad?, de conversación temas que no son aquellos que han sido llamados para la reunión y que se realice un llamado de atención sobre eso, también es absolutamente válido y lícito. Siguiendo en la misma línea de aquellas conductas que no constituyen acoso ni violencia, los problemas de convivencia que afectan de manera
igual a los grupos humanos, si estos se resuelven y no escalan, no podríamos, ¿verdad?, señalar que todos los actos o todas las diferencias que tengamos entre los compañeros de trabajo o con la jefatura o con los subordinados tengan que necesariamente derivar en un proceso de investigación de acoso sexual o de acoso laboral en este caso, por tratarse de las relaciones laborales. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente le corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos tampoco puede ser considerado un acoso laboral. La formulación de exigencias que sean razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial o institucional. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa, situaciones difíciles de emergencia que sean contingentes. Si yo le solicito a una persona que realice una función que quizás no tiene nada que ver con su perfil de cargo, pero es precisamente porque lo que estoy haciendo es atender a una urgencia. Voy a poner una situación de ejemplo. Si estamos en una oficina que producto de condiciones climáticas, no sé, se está mojando una sala donde tengo mercadería archivada o guardada, perdón, almacenada, o donde tengo documentos archivados y le solicito apoyo a todo el equipo para sacar esos documentos de ahí, aunque esta no sea parte de sus funciones, no podrían indicarme entonces que yo lo estoy acosando en términos laborales o que lo estoy menoscabando por solicitar esa cooperación. En el ámbito del acoso laboral es muy importante tener presente que el acoso laboral es multidireccional. Se puede dar desde una jefatura a un subordinado. Estadísticamente los casos más comunes son los actos de acoso laboral entre pares, pero también se dan y son menos comunes o menos denunciables más bien, porque se tiende a pensar de que siempre el acoso laboral es en orden descendente, pero también existe el acoso laboral que es aquel realizado por el subordinado a su jefatura y que se manifiesta de diferentes formas, que se manifiesta al no realizar las funciones que se le han encomendado, al oponerse a cada solicitud que se le realiza, cuando se tiene un trato hostil, cuando se denigra también a la jefatura con comentarios, voy a dar ejemplos, con comentarios como mira, esta persona tiene el cargo de jefatura, pero en realidad no tiene idea de lo que está haciendo, no tiene experiencia, es muy joven o es muy mayor, entonces en realidad él no conoce de este tema, lo pusieron en este cargo porque es amigo de no sé quién. Ese tipo de comentarios constituyen un hostigamiento laboral y pueden ser ejercidos de un subordinado respecto de una jefatura y son denunciables y son sancionables. Es muy importante que se tenga conocimiento sobre eso y que también se regule. En cuanto a las acciones que contempla esta ley, en primer lugar tenemos aquellas acciones que son de tipo preventiva, que es una de las novedades que establece la norma y que invita a las empresas a realizar acciones que tengan por propósito el prevenir estos actos, ¿verdad? El poder identificar en razón del perfil del cargo, el poder identificar en razón de las dinámicas que tienen las organizaciones aquellos actos o aquellas conductas que riñan con la normativa de tal forma de tener un marco en que nos regulemos y que todos resolvamos las diferencias que se puedan ocasionar en el trabajo de una misma forma y no que cada equipo las resuelva en la forma en que les parezca más conveniente. El también establecer límites en cuanto al lenguaje, en cuanto a las bromas, en cuanto a los comentarios, en cuanto al conocimiento, las capacitaciones, todo eso cae dentro del ámbito de la prevención, donde los empleadores hoy día están obligados a trabajar en prevención. Luego de eso, en una segunda etapa, viene el procedimiento de investigación. Si pese a mis actividades de prevención, igualmente se inician procesos de investigación a propósito de denuncia, ya sea de acoso laboral o de acoso sexual, yo debo tener dentro de mi reglamento interno un procedimiento de investigación. Y este procedimiento de investigación además debe cumplir con ciertos principios que están establecidos igualmente por la ley,
que es más bien una derivación de la ley porque es un reglamento que está dispuesto por otros servicios, no está contenido precisamente en la ley, sino que se estableció con posterioridad, pero en términos generales lo que debemos indicar es que este procedimiento debe respetar aquellos principios del debido proceso, debe respetar la bilateralidad, debe respetar la transparencia, la celeridad. De hecho, los procedimientos de investigación no pueden tener una duración mayor a 30 días. La bilateralidad y la transparencia tiene que ver con que no se acepten denuncias anónimas, las denuncias deben ser nominadas, el denunciado tiene derecho a saber quién lo está denunciando y de qué se le acusa. El denunciante tiene derecho a realizar su denuncia. Ambas partes tienen derecho a acreditar sus dichos, el denunciante a acreditar el acto que está denunciando y el denunciado a poder entregar sus descargos y también acreditar los hechos que están contenidos en sus descargos. Ambas partes tienen derecho a conocer sobre el proceso, a conocer la resolución de aquel proceso y tienen derecho a la confidencialidad. Y la confidencialidad no es respecto a ellos, a las mismas partes, ambas tienen que tener conocimiento de todo el proceso. La confidencialidad está entregada respecto de terceros que no participan del procedimiento de investigación, pero que igualmente tienen la obligación de mantener la confidencialidad. El procedimiento además debe establecer sanciones e instancias de revisión, ¿verdad? Las sanciones son las que ya se encuentran contenidas en la legislación laboral, en el sentido tampoco hace modificaciones en esta ley. ¿Y cuáles son aquellas sanciones? Pueden ir desde una amonestación, un descuento en la remuneración que va hasta el 25% de la remuneración diaria o incluso el despido ante situaciones graves, ya sea de acoso sexual o de acoso laboral. Esas son las sanciones que se pueden aplicar y que deben estar establecidas en el procedimiento y este procedimiento debe ser parte del reglamento interno. De ahí que es muy importante el aprovechar la oportunidad que entrega esta ley de poder modificar los reglamentos internos. En ese sentido, nosotros somos majaderos en señalar que la legislación laboral que está contenida para los privados en el Código del Trabajo es la misma para todas las instituciones privadas. El Código del Trabajo rige para la empresa que se dedica a la logística y al transporte, para el almacén de la esquina o el supermercado que está a la vuelta de la esquina, para la farmacia, para el restaurante, para nosotros mismos, ¿verdad? Ese es el Código del Trabajo y es la misma normativa para todos, pero no todos hacemos lo mismo. No todas las funciones son iguales, no todas las funciones y todas las labores tienen la misma relevancia dentro de una misma organización incluso, y la única herramienta que entrega el legislador a los empleadores para aterrizar la normativa laboral y llevarla a su terreno específico respecto a aquellos elementos que son más relevantes dentro de la relación laboral es el reglamento interno. A través del reglamento interno yo organizo y a través del reglamento interno yo puedo determinar cuáles son los elementos esenciales en mi lugar de trabajo en específico, cuáles son aquellos aspectos esenciales dentro de ciertos cargos dentro de una misma organización. Esa es la forma que la ley me entrega para poder organizar el funcionamiento. Y dentro de este reglamento es donde tiene que estar incorporado este procedimiento de investigación. Por lo tanto, como les decía, es una buena oportunidad para realizar las actualizaciones al reglamento interno, que por lo demás también es necesaria a propósito de las otras normativas que entraron en vigencia este año. Como les decía antes, las sanciones que pueden aplicarse a propósito de los incumplimientos de esta normativa son las amonestaciones, los descuentos por remuneración o el despido. Otras acciones que son parte de la investigación o medidas correctivas no pueden ser consideradas como sanción. Por ejemplo, la ley establece que yo debo aplicar medidas de protección cuando existe una denuncia entre dos miembros de un mismo equipo y por lo tanto se decide separar a las personas, ¿verdad? Para que no exista contacto entre ellos y proteger el proceso. Esa separación es importante que dentro del procedimiento se pueda determinar cuál va a ser el criterio para realizar esta separación de funciones. Y dentro de ese criterio es de lógica
estimar y así señalar y regularlo dentro del mismo procedimiento, que yo voy a considerar para esa separación el funcionamiento de la organización. Cuando existe una denuncia, la empresa no puede dejar de funcionar por esa denuncia. Tenemos que ser capaces de seguir funcionando y de prestar la protección necesaria para las partes involucradas. Y luego de eso, ¿verdad? Que también exista esta separación de las funciones que les permita dar protección al proceso de investigación en sí y a las partes involucradas. Por lo tanto, si yo envío a una persona que esté involucrada en el proceso a otra oficina o la envío a uno con teletrabajo y a otro lo mantengo en la oficina, esa acción no puede ser considerada por las partes como una sanción anticipada o como un premio o como que se le crea a una persona versus otra, etcétera. Y eso es muy importante que esté determinado igualmente cuáles son los criterios para la separación y que esté determinado en el reglamento interno en este procedimiento precisamente para no crear esas confusiones o incluso expectativas, ¿verdad? De creer que por el solo hecho de existir un proceso de investigación en curso ya se están determinando culpables mientras aún no ha finalizado el proceso. Y ese es un aspecto que también es relevante y que también puede ser sancionado. Si se ha iniciado un procedimiento de investigación y yo ya tengo esto regulado en el reglamento interno a través de este mismo proceso, pero la persona que se ha sentido acosada laboralmente o sexualmente, antes de ir a realizar la denuncia formal donde corresponde, de acuerdo a lo que yo tengo señalado en mi propio procedimiento, se dedica a hacer comentarios en la organización con sus personas más cercanas o incluso las personas no tan cercanas, ¿verdad? Pero hace comentarios sobre este tema, esa conducta es sancionable porque lo que está realizando es una difamación respecto de otro trabajador, le está negando la oportunidad de defenderse a través de un debido proceso a la persona que está sindicando como autor, ya sea de un acoso sexual o de un acoso laboral. Independiente de cómo culmina el proceso, es muy importante que todos los miembros de la organización sepan que existe un canal para realizar estas denuncias y que ese tipo de comentarios, ya sea antes de iniciado el proceso o incluso durante el proceso de investigación, pueden y deben ser sancionados y que es parte de la confidencialidad de la que les mencionaba antes y que va a proteger todo el proceso de investigación desde su inicio hasta su conclusión. Si bien la ley establece obligaciones para los empleadores relacionadas precisamente con establecer estas medidas de prevención, el tener un procedimiento además de investigación y luego la aplicación de sanciones ante la comprobación de este tipo de hechos, es importante también tener presente que finalmente quienes reciben las sanciones ante este tipo de situaciones son los trabajadores que han tenido estas conductas, ya sea de acoso sexual o de acoso laboral. Por eso es que siempre va a ser muy importante la capacitación y que cada uno asuma las responsabilidades que le correspondan. Respecto de las obligaciones del empleador, como dije antes, debe adoptar estas medidas para prevenir situaciones de acoso sexual, de acoso laboral y de violencia en el trabajo, y estas deben ser realizadas, estas medidas deben ser observadas conforme a la naturaleza de los servicios y el funcionamiento y establecimiento de la empresa. Es muy importante que se haga en razón de lo que verdaderamente realizan, también de las posibilidades objetivas que tienen para poder desplegarla, que estas medidas sean medibles en el tiempo respecto de sus resultados. Si aplico medidas de prevención, pero estos hechos siguen ocurriendo, el poder hacer las correcciones precisamente para mejorar su eficacia. Las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación, sea este de acoso sexual o de acoso laboral, y también la aplicación de medidas ante denuncias que sean inconsistentes, en aquellos casos en que se ha realizado una denuncia, pero que no se entrega ningún antecedente que haga verosímil la denuncia que se está llevando adelante.
El implementar medidas destinadas a prevenir, para investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, acoso laboral y de violencia en el trabajo. Identificar los peligros, aquellos riesgos que son psicosociales y que están asociados al acoso sexual, al acoso laboral, a la violencia en el trabajo e incluso a la perspectiva de género. Todo esto debe hacerse siempre con perspectiva de género y para este tipo de identificación y evaluación de los riesgos, las mutualidades cumplen un rol esencial. Las empresas deben solicitar el apoyo a la mutualidad a la cual se encuentren adheridas, sea la mutual de seguridad, sea el Instituto de Seguridad del Trabajo, sea la Asociación Chilena de Seguridad, cualquiera de estas entidades tiene la misión de colaborar a las empresas en la identificación y la evaluación de los riesgos. El adoptar medidas para prevenir y controlar estos riesgos, que sean objetivos medibles, como decía antes, para controlar su eficacia y hacer las correcciones cuando correspondan. Las medidas para informar y capacitar adecuadamente a eso es en términos de qué es lo que trae, ¿verdad? Esta legislación lleva muy poco tiempo en aplicación desde el 1 de agosto. El reglamento que regula el cómo debe realizarse este procedimiento como toda norma que entra en vigencia, tiene algunos vacíos, deja muchas dudas y para eso siempre va a ser muy importante estar al tanto de cuál es la información que va a ir entregando la Dirección del Trabajo precisamente para dilucidar estas dudas. Es importante por ese motivo, el estar atento a la legislación laboral, a las novedades que nos trae la Dirección del Trabajo a través de sus dictámenes o a través de sus ordinarios, incluso cuando uno tiene dudas respecto de la propia organización, puede solicitar el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo. La capacitación es muy importante. Hace 2 semanas igualmente se publicó el listado de sanciones hacia el empleador que no cumpla con estas medidas, entregando un tarifario por las multas, que son multas bastante altas, que van desde las 3 hasta las 60 UTMs, y que por este mismo acto, por esta misma normativa más bien, pueden ser aplicadas desde 3 sanciones en adelante, ya que se va a sancionar cuando no existe un procedimiento, cuando este procedimiento no fue publicado, cuando este procedimiento no cuenta con cada uno de los contenidos que están establecidos en el reglamento, etcétera. Por lo tanto, de un mismo hecho pueden desprenderse más de una multa. De ahí que es muy importante que puedan revisar los procedimientos que ustedes están implementando. Si aún no los han implementado, que lo hagan. Y la recomendación, insisto, no es solamente que modifiquen, más bien que hagan un procedimiento únicamente para estos casos, sino que además ustedes sean capaces de actualizar su reglamento en su integridad para que este procedimiento sea concordante con otras normas que ustedes tengan establecidas en el reglamento interno, que aprovechen la oportunidad de hacer las adecuaciones propias de la normativa laboral vigente, especialmente aquellas que entraron en vigencia durante los meses, los 9 meses o 8 meses que llevamos del año, para que así puedan contar con un instrumento que esté debidamente actualizado, que les entregue garantía a ustedes y protección en casos de fiscalización y que también puedan llevar un procedimiento adelante. Hoy en día en Internet se pueden encontrar muchos procedimientos o modelos de procedimientos a propósito de esta normativa. Sin embargo, como pasa en otros casos y la práctica lo comprueba, el copiar y pegar y utilizar estos procedimientos que son tan genéricos a la hora de ponerlos en marcha ante alguna denuncia se vuelve muy complejo, muy difícil, porque es ahí cuando se dan cuenta que no cuentan con el personal, con los recursos, con la capacitación, con las etapas, con los tiempos, etcétera, para poder llevarlo adelante y eso lo que genera, en definitiva, es una situación de incerteza dentro de las organizaciones y, por cierto, de desconfianza e inseguridad en las personas que participan en el proceso. Eso lo único que va a provocar es que las denuncias se realicen siempre ante la Dirección del Trabajo y que con cada procedimiento de investigación finalmente estén sujetos además a un proceso de fiscalización. Tenemos un espacio para que puedan hacer sus dudas, sus consultas,
hacernos saber cuáles son sus dudas, comentarios. Así es, dejamos el chat abierto para que puedan ir dejándonos sus dudas. Laura ya nos dejó una pregunta, dice, ¿existe algún procedimiento tipo para guiarse y adaptarlo a la empresa? Existen, hay algunos que han sido publicados por las mutualidades especialmente, pero claro, les insisto, o sea, son modelos que necesitan de bastante adaptación. Hay que trabajar harto en ellos para que definitivamente tengan relación con la empresa y con las actividades que están realizando. Todos estos procesos deben estar muy enfocados en precisamente las funciones, el área en la que trabaja la empresa, etcétera. Laura también nos pregunta si es que damos la asesoría para crear el procedimiento. Sí, efectivamente nosotros hacemos esa asesoría para realizar el procedimiento o la actualización del reglamento interno, que es lo más recomendable, porque lo que ya hemos visto que ocurre es que hacen un procedimiento y que este procedimiento debe ser parte del reglamento interno y que después uno revisa el reglamento y el procedimiento y te encuentras con inconsistencia. Perfecto. Beatriz también nos consulta. En el caso de empresas pequeñas, entiendo que necesitamos un protocolo. También desde la ATS nos hicieron llegar información. Sí, a ver, las empresas que tienen de 10 trabajadores o más tienen la obligación de contar con un reglamento interno. Aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores pueden no tener el reglamento interno, pero deben contar siempre con el procedimiento de investigación y de sanción de acoso sexual y laboral, además del protocolo que tiene que ver con la prevención. O sea, todas las empresas deben contar con sus instrumentos internos acerca de la legislación que está abordada en la conocida como ley Karin, tengan o no tengan reglamento interno. Súper. Y el caso es el mismo, son modelos que son entregados pero que deben ser adaptados a la realidad de cada empresa. Nos consultan cuáles son los canales de denuncia por acoso laboral o sexual o violencia en el trabajo. Los canales de denuncia deben ser incorporados en estos protocolos, ¿ya? En estos procedimientos. Sin embargo, hay algunas disposiciones que ya establece la ley. Cuando se trata de denuncias contra el gerente, por ejemplo, aquellos que tienen labores de administración dentro de la organización, las denuncias deben ser dirigidas a la dirección del trabajo. El empleador debe indicar ante quién se realiza la denuncia y quiénes van a investigar las denuncias por acoso sexual o acoso laboral. Eso lo determina el empleador. Igualmente, el empleador podría decidir dentro de los 3 días desde presentada la denuncia, derivarla a la inspección del trabajo para que sean ellos quienes realicen el proceso de investigación. Bueno, por el momento creo que no hay más preguntas en el chat. Si alguien quisiera hacer la pregunta mediante micrófono abierto, nos puede levantar la manito. Bueno, mientras yo le voy a agradecer primeramente a Evelyn por toda la información entregada y a todos los participantes que se unieron. Nos llegó otra pregunta. Juan Ignacio dice, ante una investigación, ¿el demandado o el demandante pueden solicitar un abogado? El denunciado o el denunciante, que es como se les conoce en este proceso de investigación, podría eventualmente estar asesorado durante el proceso, ya sea de la denuncia o de descargo, pero no necesariamente eso va a estar incorporado en el procedimiento. Ya la empresa es quien define el procedimiento. Si cada trabajador por su cuenta decide realizar ya sea su descargo o su denuncia en forma asesorada o incluso guiar el proceso en forma asesorada, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es obligar al empleador a que se entienda con el abogado o a que el empleador le envíe información al abogado. Eso es lo que no podrían realizarse, es que eso no se encuentra incorporado en el procedimiento. Perfecto. Muchas gracias, dice Juan Ignacio. Gracias nuevamente a todos ustedes por su participación, por su asistencia.
Gracias, Evelyn, como ya decía, por toda la información entregada. Y bueno, les recuerdo a todos los participantes que esta sesión de webinar fue grabada, así que les va a llegar a su mail y también va a estar compartida en nuestro canal de YouTube. Los invito también a que nos sigan en nuestro LinkedIn. Siempre estamos subiendo información, nuevas leyes que van saliendo, así que para que nos puedan seguir también estamos informando sobre nuevos webinars que siempre los estamos realizando. Así que nada, los dejo súper invitados, les agradezco nuevamente por su participación y nos estaremos viendo en una nueva sesión de webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.